Explotación. Una variación especial sobre el tema de la codicia es la explotación, otra palabra emocionalmente poderosa que es tan difícil de definir como la codicia. Normalmente, aquellos que denuncian la explotación hacen muy pocos intentos por definirla, por lo que la palabra muchas veces se emplea simplemente para condenar, ya sea precios que son más altos de lo que el observador quisiera o salarios más bajos de lo que el observador quisiera. No existiría ningún fundamento para poner objeciones a esta palabra si todos comprendieran que no es más que una afirmación sobre las reacciones emocionales internas de alguien, en lugar de representar una afirmación sobre algún hecho en el mundo exterior. Hemos visto en el capítulo 4 cómo los precios más altos que las tiendas cobran en barrios de bajos ingresos han sido calificados como explotación, cuando en realidad hay muchos factores económicos que afectan a estos precios, muchas veces cobrados por tiendas locales que están luchando por sobrevivir. De igual manera, hemos visto en el capítulo 10 algunos de los factores detrás de los bajos salarios de los trabajadores en el tercer mundo que muchos consideran que están siendo explotados. La idea general detrás de las teorías de explotación es que algunas personas, de alguna manera, pueden recibir más que suficiente dinero para compensar por sus contribuciones a la producción y la distribución de la misma, ya sea cobrando precios por encima de lo necesario a los consumidores o pagando a los empleados por debajo de lo que necesitan. En algunas circunstancias esto sí es posible, pero debemos examinar esas circunstancias y ver cuándo existen o no en el mundo real. Como hemos visto en capítulos anteriores, percibir una tasa de rentabilidad que es más alta de lo requerido para compensar a las personas por sus riesgos y contribuciones a la producción prácticamente garantiza la captación de más personas que desean compartir este botín, ya sea invirtiendo en empresas existentes o fundando nuevas. Esto, por su parte, garantiza que esta tasa de rentabilidad por encima de lo normal regrese a niveles más bajos debido al aumento en la competencia causado por la expansión de la inversión y la producción, ya sea por parte de empresas nuevas o existentes. Solo cuando se da una manera de evitar la existencia de nueva competencia es cuando las ganancias sobre las inversiones se pueden mantener por encima de lo normal. Los gobiernos conforman uno de los obstáculos más comunes y efectivos para la entrada de nuevos competidores. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno colonial británico de África Occidental impuso una serie de controles marítimos de tiempos de guerra sobre la producción y el comercio, algo que también sucedió en el mismo Reino Unido. Este fue el resultado, como lo relató un economista en el campo. En África Occidental, durante el periodo de los controles al comercio las ganancias eran mucho más grandes de lo necesario para asegurar los servicios de los comerciantes. Durante este periodo de gran prosperidad las barreras para la entrada de nuevas empresas reservaron aquellas enormes ganancias para aquellos que ya estaban en el negocio. Esto no era exclusivo de África o del gobierno colonial británico. La Dirección de Aeronáutica Civil y la Comisión Interestatal de Comercio de Estados Unidos han estado entre las muchas agencias gubernamentales, tanto a nivel nacional como local, que han restringido el número de empresas o individuos a los que se les permite incursionar en cierta industria o ejercer ciertas profesiones. De hecho, gobiernos de todas partes del mundo y en diferentes épocas han establecido restricciones sobre a qué personas y a cuántas se les permitiría tomar parte en ciertas ocupaciones o establecer empresas en ciertas industrias. Esto era incluso más común en siglos pasados, cuando los reyes frecuentemente otorgaban derechos de monopolio a individuos o empresas para que produjesen sal o vino o muchos otros productos, algunas veces como un gesto de generosidad hacia los favoritos de la corona y en muchas ocasiones porque el derecho a un monopolio era comprado con dinero. El propósito o efecto de las barreras para el ingreso al mercado ha sido un nivel de ganancias constante y más alto de lo que sería si existiese competencia en el libre mercado y más alto de lo que sería necesario para captar los recursos requeridos. Esto podría considerarse de forma legítima como explotación de los consumidores. Además, los ingresos más altos de los que existirían bajo la competencia del libre mercado no siempre o no necesariamente van a ser más altos que los ingresos de empresas en industrias competitivas. Algunas firmas ineficientes pueden sobrevivir bajo la protección del gobierno,
pero no lo lograrían si tuviesen la competencia que se encuentra en un mercado libre. Por lo tanto, incluso si estas ineficientes organizaciones perciben tasas de rentabilidad modestas, aún estarían obligando a los consumidores a pagar más dinero de lo que sería necesario en un mercado libre, en el que las firmas más eficientes producirían una mayor proporción de la producción de la industria, al mismo tiempo que harían que las firmas menos eficientes quebraran al ofrecer precios más bajos. Mientras que estas situaciones podrían legítimamente llamarse explotación, definida como precios más altos de lo necesario para proveer los bienes y servicios en cuestión, no son normalmente el tipo de situaciones que provocan el uso de esa etiqueta. También sería legítimo describir como explotación una situación en la que las personas sean menos remuneradas por su trabajo de lo que serían en un libre mercado, o menos de la cantidad necesaria para atraer a un flujo continuo de personas con sus niveles de habilidad, experiencia y talentos. Sin embargo, es más probable que estas situaciones involucren a personas bien capacitadas y de altos ingresos que a personas poco capacitadas y de bajos ingresos. Si la explotación es definida por la diferencia entre la riqueza que un individuo crea y la cantidad que se le paga, entonces Babe Ruth puede que haya sido el individuo más explotado de todos los tiempos. No solo el estadio de los Yankees fue la casa que construyó Babe Ruth, toda la dinastía de los Yankees fue construida sobre las hazañas de Babe Ruth. Antes de que se uniese al equipo, los New York Yankees jamás habían ganado un solo título, mucho menos una serie mundial, y no tenían un estadio propio, jugaban en el campo de béisbol de los New York Giants cuando estos se encontraban fuera de la ciudad. Las hazañas de Ruth atraían enormes multitudes, y los gigantescos ingresos por entradas proveyeron los cimientos financieros sobre los cuales los Yankees construyeron los equipos que dominaron el mundo del béisbol durante décadas. El salario máximo de Ruth de $80,000 al año, incluso al nivel de precios de 1932, ni llegaba siquiera a cubrir su aportación financiera al equipo. No obstante, los contratos exclusivos y de por vida de la época hacían que los Yankees no tuviesen que competir por los servicios de Babe Ruth con los otros equipos que hubiesen pagado grandes sumas para poder tenerlo entre sus filas. En este caso, como en muchos otros, la prevención de la competencia es esencial para la explotación. También es importante subrayar que, mientras que los Yankees podían explotar a Babe Ruth, no podían explotar a los trabajadores poco cualificados que limpiaban el suelo del estadio de los Yankees, porque podían encontrar trabajo en innumerables oficinas, fábricas u hogares, por lo que no había forma de que les hubiesen podido pagar menos de lo que otros trabajadores similares recibían en otros lugares. En algunas situaciones, puede que se remunere en menor cantidad a aquellas personas que ejercen una ocupación en particular de lo que sería necesario para continuar atrayendo un flujo suficiente de personas a esa ocupación. Por ejemplo, cuando los médicos ya han invertido grandes sumas de dinero en recibir una educación en una costosa facultad de medicina, además de haber invertido en forma de ingresos no percibidos durante varios años de universidad y especialización, seguidos por bajos ingresos como internos antes de estar completamente cualificados para poder tener su propia consulta independiente. Bajo un sistema de salud público, el gobierno puede fijar los niveles salariales para los médicos en cualquier momento o niveles salariales para ciertos tratamientos médicos que no son suficientemente altos como para continuar atrayendo la misma cantidad de gente con las mismas cualificaciones a la profesión médica en el futuro. No obstante, mientras tanto, los médicos no tienen más opción que aceptar lo que el gobierno autorice, si este es el que paga todas las cuentas de salud o contrata a todos los médicos. Pocas veces habrá profesiones alternativas en las que puedan incursionar los médicos actuales para obtener mejores ingresos, porque convertirse en abogado o ingeniero requeriría otra costosa inversión en educación y entrenamiento. Por tanto, los médicos tienen pocas alternativas realistas disponibles y es poco probable que se conviertan en camioneros o carpinteros, simplemente porque no hubiesen estudiado medicina si hubiesen sabido con anticipación cuál sería su nivel de compensación. Ciertamente, en el largo plazo, este tipo de explotación por parte del gobierno de personas que se encuentran atrapadas en ciertas profesiones tiende a hacer que cada vez menos jóvenes se preparen para dichas profesiones, pero no previene la explotación en el corto plazo,
que puede incluir décadas o toda la vida profesional de aquellos que actualmente están ejerciendo sus profesiones. Por ejemplo, Gran Bretaña tiene uno de los sistemas de salud más antiguos que es controlado y pagado por el gobierno, lo que ha llevado a una situación en la que es difícil atraer jóvenes británicos a la profesión médica, haciendo que una parte importante de los médicos en el Reino Unido sean de países del tercer mundo, donde los estándares de educación y prácticas no son tan altos como en Gran Bretaña. Aunque ha habido muchas denuncias de explotación de trabajadores con salarios bajos, la realidad es que son los trabajadores con salarios altos, cuyas habilidades especializadas no son fácilmente transferibles a otras ocupaciones, quienes son más propensos a que se les pague menos de lo que sería necesario para atraerlos a su campo en un principio, si hubiesen sabido años antes cuál iba a ser la compensación. Los trabajadores con salarios bajos pueden ser explotados en circunstancias en las que no pueden trasladarse a vivir a otro lugar o cuando el coste de ello es alto, lo que se puede deber al precio del transporte o debido a que las casas donde residen son subvencionadas, que por supuesto perderían si se trasladasen a otro lugar, en el que deberían pagar por el piso o la casa donde viviesen. Evidentemente, los esclavos pueden ser explotados porque se los tiene en esa condición a través de la fuerza. Los trabajadores mal pagados o aquellos contratados por obra, en especial los que trabajan fuera de su país, también se enfrentan a altos costes de mudanza y por ello pueden ser explotados en el corto plazo. Sin embargo, muchos trabajadores contratados por obra que perciben sueldos muy bajos voluntariamente se apuntan para nuevos periodos de trabajo en empleos cuya paga y condiciones de trabajos ya conocen a través de su experiencia personal, indicando claramente que, pese al bajo sueldo y las malas condiciones de trabajo, son suficientes para atraerlos a esa ocupación. En este caso la explicación es menos probable que sea explotación que una falta de mejores alternativas o de habilidades que los cualifiquen para mejores alternativas. Donde existe solo un empleador para cierto tipo de trabajo, entonces ese empleador puede fijar los salarios a niveles que son más bajos de lo que son requeridos para atraer a nuevas personas a esa ocupación. Pero esto es más probable que suceda con personas altamente cualificadas y especializadas, como es el caso de los astronautas, en lugar de con trabajadores poco cualificados, ya que estos son empleados por una gran variedad de negocios, agencias gubernamentales e incluso individuos independientes. Antes de que el transporte moderno fuese algo común, los mercados laborales locales podían aislarse y hacer de un empleador en particular el único disponible para muchas personas de la zona en ciertas ocupaciones. No obstante, la proliferación de los medios de transporte de bajo coste ha hecho que este tipo de situaciones sean mucho más raras que en el pasado. Debido a que las barreras de entrada o salida, absoluta en el caso de los esclavos o muy costosa en el caso de la salida para los médicos o para la gente que vive en viviendas subvencionadas, son clave, entonces el término explotación muchas veces se aplica legítimamente a personas muy diferentes de aquellas a las que normalmente se les aplica. También se aplicaría a los negocios que han invertido grandes cantidades de capital fijo y difícil de eliminar en un lugar en particular. Por ejemplo, una compañía que construye una represa hidroeléctrica no puede moverla a otro lugar si el gobierno local duplica o triplica sus tasas impositivas u obliga a la empresa a pagar salarios mucho más altos a sus trabajadores que lo que trabajadores similares reciben en otros lugares en un libre mercado. Sin embargo, en el largo plazo cada vez menos negocios tienden a invertir en lugares donde el clima político produce este tipo de resultados. La huida de muchos negocios de California es un ejemplo alarmante, pero aquellos que ya han invertido en esos lugares no tienen más opción que aceptar una tasa de rentabilidad más baja. Ya sea que el término explotación se aplique o no a una situación en particular no es simplemente un tema de semántica. Las consecuencias que resultan de políticas basadas en una creencia que es falsa son diferentes de las que se basan en creencias acertadas. Imponer controles sobre los precios para evitar que los consumidores sean explotados o leyes de salario mínimo para evitar que los trabajadores sean explotados puede hacer que la situación empeore tanto para consumidores como para trabajadores, si es que ninguno de ellos estaba siendo explotado ya, como se expuso en los capítulos 3 y 10.
Cuando un empleador o un pequeño grupo de empleadores conspiran entre ellos, estableciendo un cártel local para la contratación de ciertos tipos de trabajadores, entonces ese cártel puede pagar salarios más bajos y, en esas circunstancias, un aumento de salarios impuesto por el gobierno, con limitaciones, no resultaría en que los trabajadores perdieran sus trabajos, como tiende a suceder cuando se impone un salario mínimo en lo que de otra manera sería un mercado competitivo. No obstante, estas situaciones son muy raras y los cárteles de empleadores son difíciles de mantener, como fue demostrado por el crack de los cárteles de empleadores tras la Guerra Civil en el sur de Estados Unidos y en el siglo XIX en California, como se indicó en el capítulo 10.